Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Continuando con este tema de los inmunomoduladores, inmunosupresores y fármacos modificadores de la enfermedad, ahora te voy a hablar sobre ácido micofenólico, que es propiamente el principio activo de los profármacos, que son el micofenolato de mofetilo o el micofenolato de mofetil. Así que para fines prácticos, todos esos nos vamos a referir a ellos como ácido micofenólico. Veamos cuál es su composición, cómo se descubrió, qué implicaciones tiene, cómo funciona, cuáles son las indicaciones y por supuesto también los efectos adversos que podrías tener. El micofenólico se considera como tal un inmunosupresor, aunque sus propiedades son inmunomoduladoras en el contexto de enfermedades reumáticas, debido a las dosis que se emplea aquí. Previamente se estuvo utilizando sobre todo para trasplantes, por eso es que está catalogada dentro del rubro de inmunosupresores, pero las dosis tienden a ser diferentes. Algo importante es que podemos encontrarlo como una formulación basada en un éster, como profármaco, que es justamente el micofenato de mofetilo, o como una sal sódica, que es el micofenato de sodio. Y bueno, esto pasa a través del intestino y el hígado, y entonces ahí donde se metaboliza, y finalmente va a llegar al punto donde va a tener una repercusión fisiológica que vamos a ver justo a continuación, que se va a traducir en una disminución de la función inmunológica y Si eres modulación un de esta. paciente que padece lupus, esclerosis sistémica o que incluso estás bajo un régimen de trasplante, post-trasplante para evitar el rechazo, seguramente conoces o has oído hablar del ácido micofenólico. Bueno, pues también este fue originalmente obtenido de un hongo, el Penicillium brevicompactum, quien primero en 1893 Bartolomeo Gocio lo describió como un antibiótico. De hecho, sí, tiene propiedades antibióticas contra el mortal Bacillus anthracis o Bacillus anthracis. Desgraciadamente, por una importante tasa de efectos adversos y sobre todo pues digamos, en esa composición natural, se hizo a un lado por un tiempo para después volver a ser redescubierto y encontrarse sus propiedades que incluso hoy en día siguen siendo explotadas al grado de que no solamente se emplean estos padecimientos para contener el proceso inflamatorio o disminuir la respuesta inmunomediada, sino que incluso también sabemos que tiene propiedades. La imagen que ves aquí es el de un joven, aún Bartolomeo Gocio, quien debemos a él agradecerle precisamente el descubrimiento de este fármaco que es medular en muchos contextos clínicos. Lamentablemente, como te digo, en su momento, pues no se logró el objetivo central y fue eso, redescubierto y replanteado su uso, primero en 1945, de hecho estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde ya veremos, incluso hubo bastantes avances, curiosamente, y en 1968. En 1995 finalmente se descubren sus propiedades inmunosupresoras. Fíjate todo el tiempo que tardó en poderse poner pues ahora sí que en el ojo para tratar o para emplearse en ciertos tratamientos reumáticos, en ciertos padecimientos reumáticos, y de hecho tomó bastante tiempo en empezarse a emplear en cosas como la esclerosis sistémica. En el 2022 fue el medicamento número 227 más recetado en Estados Unidos, con más de 1 millón de recetas, sobre todo en personas conceptos básicos de inmunología. Primero, recordando que el sistema de defensa está integrado por elementos celulares y elementos humorales, dentro de los cuales humorales son varias proteínas, de las que no vamos a hablar ahorita, y dentro de los celulares, principalmente destacando los glóbulos blancos, que química y bioquímica o médicamente se les conocen como leucocitos. Bueno, dentro de este grupo de los leucocitos existen dos grandes subcategorías que son los de la serie monocitoide y los de la serie linfoide. Dentro de la serie linfoide hay dos en los cuales nos vamos a centrar, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que se encargan de orquestar una respuesta mucho mejor articulada, más estratégica e incluso estimular a las células de primera respuesta o de primer ataque para que sea mucho más efectiva esa forma de responder, de tal suerte que cuando hay un microorganismo en cuestión pueda ser más potente a la exposición subsecuente. Es decir, si tú tienes primero una exposición a un virus, entonces
las células de primer ataque se encargan de hacer lo mejor posible para evitar que ese virus prolifere, pero de los restos celulares y específicamente de ese virus se hace una serie de, digamos, de lecturas que permiten reconocer al enemigo para la futura exposición, haciendo que la respuesta sea mucho más rápida a partir de estas células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos T y B. Entonces, los linfocitos T van a permitir ese incremento de respuesta y estos a su vez tienen varias estirpes, pero unas de ellas están orientadas a aumentar la síntesis de anticuerpos y que esos anticuerpos sean más estratégicamente dirigidos de forma que puedan bloquear más eficazmente y de forma más rápida a ya sea los microorganismos en cuestión o sus productos de secreción. Esos otros linfocitos son los linfocitos B, que producen precisamente los anticuerpos y se comunican estrechamente entre sí para poder tener esa respuesta más efectiva con dichas exposiciones subsecuentes. Bueno, pues algo que es muy importante es que justamente durante estos retos biológicos o fisiológicos requieren de un incremento en la síntesis de ciertos sustratos para que sea posible a su vez la ejecución de todos los mecanismos internos que llevan pues, al desarrollo de esa respuesta. Específicamente las pirimidinas, que son algunas de las bases, digamos, de que conforman el material genético, específicamente son bases nitrogenadas que están unidas a a un componente de tipo azúcar, que son la ribosa o desoxirribosa, según dependa si es ARN o DNA, así como un grupo fosfato. Bueno, dentro de esas están las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas se requiere una mucho mayor necesidad, o sea, se incrementa de 6 a 8 veces la necesidad de que estén disponibles para los linfocitos para que de esa manera puedan llevar a ¿Cómo cabo funciona su el ácido respuesta. micofenólico? Para primero introducirnos en eso hay que recordar a las purinas, porque este interactúa de tal manera que interfiere con la síntesis de una de ellas. Es decir, una es la adenina y la otra es la guanina. Específicamente, lo que va a hacer es que va a inhibir una enzima que es especialmente 5 veces mayor esa afinidad en la que se encuentra en los linfocitos. Específicamente la inosine monofosfato deshidrogenasa. La 2 es la que justamente está más activa en este grupo de células y es por ello que el micofenolato de hemofetilo permite tener una acción que es mucho más selectiva sobre esta clase de células y de esa manera tener una menor tasa de efectos adversos en otros contextos. Por ello es que se emplea mucho más ahora que lo hacía de lo que se hacía antes, por ejemplo, la satioprina. Es más, ocupa actualmente el lugar que tenía esta, dado que tiene un perfil de seguridad notablemente mejorado. Entonces, una de las cosas que puede hacer es, por un lado, al interferir con esta vía de las purinas, de las cuales son notablemente dependientes y especialmente de la conversión de la inosina monofosfato a jantina monofosfato y guanosina monofosfato, con ello va, por un lado, a tener un efecto de estasis o citostático, es decir, que va a mantenerlos como a raya a los glóbulos blancos, sobre todo los linfocitos T, pero también a través de esta inhibición puede incluso llevar a la muerte celular programada, lo que se llama apoptosis, especialmente de los linfocitos T que son autorreactivos. Además, otro tema muy interesante es que puede inhibir la glucosilación y la expresión de una especie de adherentes, algo así como, no sé si recuerdas esas películas de espías que usan una especie como de ventosas. Bueno, pues esas ventosas, para que puedan funcionar bien, necesitan tener un vacío y una capa especial que les permita dicha adherencia. Eso es la glucosilación que sucede en estas proteínas, bueno, que no son solo proteínas, sino moléculas que entre otras cosas se conforman de proteínas y también de ciertos azúcares. Se bloquea esa transducción o ese proceso posterior a su formación y además se evita que éstas se expresen, con lo cual va a disminuir la llegada sobre todo de linfocitos y de monocitos, que son otro tipo de células de glóbulos blancos, de células de defensa,
en el contexto de la inflamación y especialmente, sobre todo, cuando estamos ante una enfermedad inmunomediada o bien cuando se busca que no se desarrolle dicha enfermedad contra los trasplantes. De ahí que tenga un gran éxito y que sea una piedra angular en este particular. También otra cosa que puede llegar a suceder al agotar los nucleótidos de guanosina es que también va a agotar otro componente que se llama tetrahidrobiopterina, lo cual va a su vez a impedir que se produzca la función de otra enzima que se llama óxido nítrico sintasa inducible, la cual sobre todo se va a expresar en el contexto de una respuesta inflamatoria, inmunológica, y con esto va a reducirse la producción de óxido nítrico por esta vía, lo que también se traduce en una disminución de la respuesta inmunológica, que por supuesto es algo que buscamos en el contexto de enfermedades inmunomediadas como las que ya veremos está indicado el uso. Finalmente, puede suprimir también la respuesta de anticuerpos, porque pues, al interferir con la maquinaria celular a partir de los ácidos nucleicos, bueno, específicamente de los nucleótidos purínicos y sobre todo de la vía de la guanosina, entonces eso pues, también va a repercutir en los linfocitos B que producen anticuerpos. Pero algo muy interesante es que únicamente va a bloquear la respuesta primaria, no la secundaria. O sea, los linfocitos que ya tienen memoria y que previamente se ha producido ya una inmunización o que se ha expuesto el cuerpo a una infección, esos linfocitos que ya tienen esa memoria y pueden producir esta respuesta secundaria no van a afectarse, pero sí va a tener repercusión en la formación de memoria posterior al uso de este medicamento, lo cual se va a traducir, pues claro, en que pueden incrementarse ciertas infecciones. Es importante conocer bien el metabolismo del micofenato de sodio o ácido micofenólico o micofenato de mofetilo, porque si va a tener variaciones en cuanto a cuál sea el que tú tomes, si eres una persona que lo requiere por alguna condición inmunológica o bien para evitar el rechazo de un trasplante. Entonces, estos son una serie de esquemas que precisamente nos permiten entender con mayor precisión qué es lo que pasa. Este especialmente está diseñado para comprender lo que sucedería si una persona se toma una o dos tabletas del ácido micofenólico en la forma de micofenato de mofetilo, porque recordemos, el micofenato de mofetilo es el profármaco que una vez que llega al intestino y en mayor medida al hígado, es escindido a través de estas enzimas que aparecen como CES1 y CES2, que son las carboxilesterasas. Entonces, esto permite la transformación y también que sea mucho mejor la biodisponibilidad el hacer esta capa entérica. De hecho, se le pone esa capa entérica para que llegue hasta el intestino delgado, ahí se cinda dicha capa, se absorba y disminuya la tasa de molestias gastrointestinales, cosa que es más alta precisamente por ello con quienes consumen directamente el ácido micofenólico, el cual también se absorbe, pero es mayor un poquito más la biodisponibilidad con el MMF o micofenato de mofetilo. Entonces eso es lo que significan esas siglas, así como MPA hace referencia al ácido micofenólico. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de pasos, como puedes ver en este esquema, en donde una vez que se conjuga, entonces va a pasar a la vía biliar, ¿sí? A las sales biliares, y entonces también habrá otro proceso enzimático que lo va a permitir únicamente generar una serie de metabolitos como el carboximetil morfolina, N2, y esto es lo que va a llegar justamente hacia la célula, que es lo que estás viendo aquí abajo. Entonces el ácido micofenólico va a interactuar con la inosine monofosfato deshidrogenasa con mucho mayor potencia en la de tipo 2, que como ya vimos está especialmente presente en los linfocitos. De hecho es 5 veces más afín el micofenato de mofetilo por esta deshidrogenasa, y eso pues va a permitir que entonces sea en mucho mayor medida la repercusión en los linfocitos, que es lo que estamos buscando que suceda, y finalmente entonces va a evitar que el inosine monofosfato se transforme a xantin monofosfato y guanosin monofosfato, lo que a su vez va a impedir que del ADN se produzca
RNA, y eso va a traducirse a su vez en una disminución de la síntesis de proteínas, incluyendo por supuesto las que median el proceso inflamatorio, como son las citocinas, así como también la producción de anticuerpos. Y acá en el esquema de lo que sucede en el intestino, si te das cuenta es muy parecido a lo que pasa en el hígado, aunque es menos potente, pero también nos habla de cómo es que sucede la glucuronidación, que es un proceso necesario para que el resto del micofenato de hemofetilo, que se transforma en ácido micofenólico, finalmente sea eliminado a través de las heces o bueno, entonces aquí simplemente es un repaso general de cómo es mejor que se consuma el micofenato de hemofetilo. Evidentemente con eso también lo hace mucho más caro, pero justo el que tiene esta composición de cubierta entérica, que es el micofenato de sodio, permite una absorción a través del intestino delgado en su porción más distal y con ello va a disminuir la tasa de efectos adversos. Perfectamente se pueden utilizar ambos, pero también por eso es que incluso la dosis requerida del micofenato de sodio es menor en términos generales. La biodisponibilidad oral del micofenato del ácido micofenólico tras la administración del micofenato de hemofetilo va a oscilar entre un 80 y un 94%. Eso quiere decir que eso es lo que se va a recuperar y el resto pues, se va a eliminar en el intestino, ¿no? Sin metabolizar o prácticamente no se va a absorber, y la semivida de eliminación es de 9 a 17 horas. Entonces por eso es que se puede, bueno, incluso se suele dar hasta 3 veces al día, también para una mejor tolerancia, pero también explica el por qué se tiene que estar dando continuamente, porque pues eso, se va a perder su efecto relativamente rápido. El hecho de que se adhiera a la albúmina es algo muy bueno porque precisamente permite su transporte a través de, pues, de la sangre a los interesante, órganos. Y esto sobre todo para las personas que tienen seguro de gastos médicos mayores, podría ser que se han topado con el asunto en su aseguradora de que no les aceptan el ácido micofenólico o micofenato de fetilo o cualquiera de sus variantes para enfermedades reumáticas en particular. Y esto se debe a que propiamente las indicaciones aprobadas por la FDA y por otros organismos responsables de la vigilancia sanitaria son los trasplantes de riñón, corazón e hígado. Pero claro que por supuesto la evidencia científica nos ha permitido a nosotros los reumatólogos saber que es sumamente útil en otros contextos. Pero eso es lo que se llama off-label, es decir, para lo cual no estaba diseñado el producto y para lo que además la empresa que lo produce pues no le ha interesado como tal adquirir esa etiqueta o esa aprobación, pero lo empleamos porque tenemos suficiente sustento de evidencia científica para saber que podemos tener una gran diferencia si se da. Tal es el caso del empleo del micofenato de hemofetilo o cualquiera de sus otras variantes para sobre todo la nefritis lúpica, o incluso también se llega a utilizar en el lupus eritematoso sistémico, que no ha respondido bien a otras terapias. Pero eso sí, algo aquí que es importante destacar es que su ventaja parece ser que es más bien para la población latinoamericana. No se ha visto lo mismo, por ejemplo, con la población caucásica en este contexto de nefritis lúpica, donde sigue siendo mejor ahí el utilizar la ciclofosfamida. Tampoco están como tal reconocidos de una manera, digamos, on-label, o que justamente es la indicación que encuentras en la IPP, o vaya la ficha técnica. También hay bastante evidencia de su utilidad en una forma de enfermedad inflamatoria, autoinmune, que sobre todo se limita a la piel, que llegan a ver más los dermatólogos, que es el pemfigoide bulloso. Aunque también hay una forma en el lupus eritematoso sistémico que justamente de manera aguda puede producir esta manifestación, y básicamente es que salen pues ámpulas en la piel como si una persona se hubiera quemado. Puede ser bastante aparatoso y pues eso físicamente muy llamativo. No voy a poner de hecho imágenes porque puede ser incluso perturbadora para alguien que nunca ha visto algo así, pero ciertamente puede cambiarles la vida de una manera radical. En esclerodermia, tanto la forma localizada que no responde a infiltraciones locales de glucocorticoide, el micofenato hemofetilo y todas sus variantes han mostrado, pues la verdad, una ventaja interesante, sobre todo cuando se da de forma temprana,
Y en esclerosis sistémica indiscutiblemente lo usamos bastante, sobre todo porque también se ha visto que tiene un efecto sobre los fibroblastos que disminuye la producción de colágeno y con ello la fibrosis y las consecuencias que se pueden presentar ahí. Hablando de eso, hay estudios que han evidenciado cómo puede tener un impacto muy positivo en la enfermedad inflamatoria del pulmón, e incluso aquella que se asocia a fibrosis, que justamente esclerosis sistémica es la que más frecuentemente tiene esta forma de neumonitis intersticial. Y si bien no es más efectivo que los actuales antifibróticos que se emplean, ciertamente puede ayudar, de hecho contribuye a mejorar la función pulmonar, estabilizarla y en los contextos en donde hay un proceso inflamatorio, incluso disminuir dicha respuesta y de esa manera evitar que haya más fibrosis en el tiempo y preservar más tiempo la función pulmonar. En las miopatías inflamatorias también se llega a emplear, pero nuevamente off-label, y en pacientes que no han respondido a otras terapias que suelen emplearse en mayor consideración, como puede ser el metotrexato o la cetioprina, incluso el tacrolimus está en términos generales mejor posicionado que el ácido micofenólico. Y en las vasculitis auseas ANCA, si bien hay evidencia de su uso, se ha visto que es mayor la tendencia a la recaída cuando se emplea el ácido micofenólico o cualquiera de sus variantes en comparación contra metotrexato para la terapia de mantenimiento. Y eso sí, para la fase de inducción a la remisión no se aconseja su uso porque no ha mostrado ser superior ni a ciclofosfamida ni a rituximab en este tipo de vasculitis. Que sí puede tener el ácido micofenólico y cualquiera de sus variantes o profármacos es que hay varias interacciones farmacológicas y que esto se debe tomar muy en cuenta. Entonces, si tú estás recibiendo alguno de estos, es muy importante que pongas atención en esto porque pues a veces a nosotros como médicos se nos puede ir tantísima información. Entonces, algo que se ha visto es que disminuye su concentración y con ello puede afectar su eficacia final y puede incluso exigir utilizar dosis más altas, el empleo de antiácidos, sobre todo los inhibidores de bomba de protones, como son el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y todos esos prazoles. Así como la leche de magnesia o el hidróxido de aluminio y de magnesio, porque justamente entorpecen la absorción intestinal, la ciclosporina, que curiosamente es una que se emplea en combinación para el trasplante, puede de hecho disminuir la exposición al ácido micofenólico, pero por supuesto que lo que se hace simplemente es titular la dosis, tomando en cuenta eso. La colestiramina, que es una sustancia que se emplea para aquellas personas que tienen una alta concentración de sales biliares, por ejemplo en la cirrosis biliar primaria, o en algunos otros contextos donde se quiere barrer algún fármaco por su efecto para, pues podríamos llamarle como quelante, aunque propiamente no es un quelante, pero sí se adhiere a ciertas sustancias y permite que se eliminen rápidamente. Por ejemplo, se emplea para la eflumamida cuando se quiere hacer un barrido rápido. También algo importante es que hay dos antibióticos en especial que pueden igualmente afectar la concentración y con ello la efectividad. El ciprofloxacino y la rifampicina. Así que el ciprofloxacino, que todavía se usa muchísimo y de hecho no debería porque ya hay varias alertas respecto a las consecuencias negativas de las quinolonas, pero bueno, si se llega a usar, tampoco es que esté tan mal, solamente hay que tener esa precaución, además de que si está recibiendo ácido micofenólico, pues ya viste que puede afectar su desempeño. Así como antihipertensivos tales como el telmisartán y la resina de intercambio iónico llamada Sevelamer, que se emplea en pacientes que tienen una tendencia a elevar los niveles de fósforo. Entonces esto solamente pues, le podrá llamar la atención o podrá, digamos, tener familiaridad a aquella persona que está en un trasplante renal y que previamente estuvo con insuficiencia renal porque llega a emplearse. Así que estos deben tenerse siempre en cuenta y tomarlo en consideración, especialmente si se van a emplear pues, por un tiempo prolongado, porque evidentemente pueden afectar la eficacia final y con ello pueden aumentar la posibilidad de rechazo de un trasplante en el caso de que sea así o de que haya una reactivación en el contexto de una enfermedad inmunosupresor y que interfiere, por supuesto, con la respuesta inmunológica, existen riesgos de eventos adversos. Todos los que encontramos aquí, de hecho, tú los puedes ver, están para acceso público en el PLM
y propiamente la ficha técnica de una de las marcas del miclofenato de mofetilo, que es el Celcept. Entonces, estos efectos adversos que se ven aquí no aplican necesariamente para las enfermedades reumáticas en las cuales se usa, porque las dosis que se emplean en el contexto de trasplantes suelen ser muy altas, o bueno, no tampoco tanta diferencia, pero sí pueden ser hasta de 3 gramos al día, cosa que muy rara vez se llega a emplear en el contexto de enfermedades inmunológicas, a menos que se busque una inducción a la remisión, donde no suele superar los 2.5 gramos en el día en el contexto de lupus. Y bueno, solamente tomar en cuenta que eso puede por ello variar, pero indiscutiblemente, sobre todo las infecciones, son las complicaciones que más frecuente podemos encontrar, incluyendo la famosa candidiasis. Aquí sí es un contexto en donde puede crecer Candida albicans, y algo interesante es que, por ejemplo, el miclofenato hemofetilo, de hecho, como te dije previamente en uno de los segmentos, es en sí un antibiótico y puede con ello afectar a la microbiota y por lo tanto interferir con el equilibrio, y por eso también favorecer el crecimiento de cándida en aquellas personas que son portadoras de cándida, que pues más o menos es el 20 al 30% de la población. Entonces aprovecha ese contexto. Puede también aparecer o reaparecer alguna infección latente, sobre todo viral, como herpes simple o herpes zóster, y sí sería conveniente tomarlo en cuenta, sobre todo quien es candidato a trasplante, pues vacunarse ahora que está disponible la vacuna contra herpes zóster. También hay mayor posibilidad de neumonía, de infecciones del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, y pues incluso llegar a la sepsis. En cuanto a las neoplasias, se ha visto esto principalmente, eso sí es muy importante de constatar, en personas trasplantadas, porque se utiliza en conjunto con otros inmunosupresores como la ciclosporina o el tacrolimus. Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta que hay mayor posibilidad de que aparezca un cáncer de piel, sobre todo con el seguimiento. Otras interacciones que pueden suceder con el sistema inmunológico pueden llevar también a la disminución de glóbulos blancos, pero nuevamente esto se ha visto más bien en el contexto de trasplante, porque hay otros fármacos utilizados, y esto sí se llega a ver en personas que pues van en el contexto inmunológico de enfermedades reumáticas, pero es menos común. Solamente, claro, hay que tomarlo en cuenta. Entonces puede tanto bajarse mucho los leucocitos o glóbulos blancos, como aumentar todavía en algunos contextos, y puede incluso afectar el metabolismo por interacciones que puede llegar a tener especialmente con la función renal, pero esto también es muy raro de ver en el contexto reumático. Sin embargo, bueno, para que sepas, puede haber acidosis, hiperpotasemia, que es elevación del potasio, hipopotasemia, es lo contrario, hiperglicemia, puede hacer que se suba la glucosa, puede hacer que se baje el magnesio, puede hacer que se baje el calcio, puede hacer que suba el colesterol, que suba los triglicéridos, que baje el fósforo, que aumente la producción de ácido úrico, que puede incluso precipitarse un ataque de gota, o que en algunos contextos la persona incluso deje de tener apetito, sobre todo cuando es ácido micofenólico, o que no tiene la capa entérica, y bueno, pues, cuando las dosis alteraciones que es importante tomar en cuenta que pueden suceder en el contexto de su uso son psiquiátricas y del sistema nervioso. Dentro de las psiquiátricas, sobre todo agitación, confusión, depresión, alteraciones del pensamiento, puede producir insomnio. Entonces, digo, para que sepas que esa puede ser la razón, y que por supuesto no es necesariamente una contraindicación o el poder mantener el medicamento, si es que hay muchas más ventajas, y sobre todo si está habiendo una respuesta. Pero si no está habiendo respuesta y encima de todo tienes esto, pues no vale la pena seguirlo intentando más allá de 3 meses. También puede llegar en algunas personas que tienen un bajo umbral convulsivo o que tienen historia de epilepsia a acontecer con convulsiones, que haya hipertonía, es decir, que los músculos se pongan así rígidos, que cueste trabajo luego moverlos, temblor, somnolencia, o sea, todo lo contrario, insomnio, somnolencia. Síndrome miasténico quiere decir que hay fatiga muscular, puede haber mareos, dolor de cabeza, la sensación de hormigueos e incluso una sensación desagradable en la boca. También puede haber palpitaciones,
En algunas personas puede suceder o que se baje la presión o que se suba. Eso depende, por supuesto, del contexto genético y de algunas pues, variaciones que hay en diversas enzimas que justamente están implicadas en su metabolismo. Puede hacer también que se pongan las manos un poquito rojas y los pies o hasta la cara por vasodilatación y rara vez produce también derrame pleural o falta de aire, especialmente si se asocia a una enfermedad. La gran mayoría de los efectos adversos que se presentan aquí nuevamente aplican sobre todo en el contexto de las dosis que se utilizan en trasplante. Pero algunos de ellos, sobre todo las que son muy frecuentes como vómitos, dolor abdominal, diarrea y náusea, pueden presentarse y no son tan raros, y sobre todo cuando se utiliza el ácido micofenólico, también en el contexto reumatológico. Otras más complicadas o más graves, como puede ser hemorragia gastrointestinal o peritonitis que puede llegarse a perforar el intestino, la verdad es que son muy poco frecuentes de ver, aunque bueno, aquí aparecen como frecuentes porque por supuesto hay que tenerlos en el radar y considerarlos si es que suceden. Puede también llegarse a inflamar la mucosa, que es la parte rosita que tenemos dentro de nuestra boca, o en el tracto digestivo. Puede haber sensación de agruras, aumento de los gases, también por cómo puede modificar la microbiota. Puede llegar a inflamar el hígado, por eso es que hay que estarlo supervisando cada que se hace un cambio de dosis. Eso habitualmente se hace al mes, máximo 3 meses. Puede hacer que suba la bilirrubina, sobre todo en este contexto, y también en algunas personas puede llegar a hacer que la piel se ponga un poquito más gruesa o que aparezca pues un rash que usualmente tiene un componente alérgico, puede aparecer acné e incluso rara vez que haya caída de cabello. En algunas personas puede hacer también que duelen las articulaciones y las alteraciones renales que ya vimos, pero que esto de hecho es usualmente una confusión en el contexto de que suele ser en el contexto de una combinación con otros fármacos. Entonces es paradójico, se utiliza para mejorar la función renal, pero paradójicamente, sobre todo en el trasplante renal, puede también alterar la absorción de algunos electrolitos y pues causar los desórdenes. La mayoría de los que también se ven aquí, sobre todo aplican en dosis altas o que se usan para trasplantes. La verdad es que muy rara vez he llegado yo a ver esto, por ejemplo edema, que es que se hinche por pues, una retención de líquidos, que haya fiebre, escalofríos, dolor, malestar general o astenia. Es muy poco frecuente. En lo personal, en los pacientes que he llegado a utilizarlo, no lo he llegado a ver. Si acaso la pirexia, que es el aumento de la temperatura, pero en el contexto de quien se llega a infectar. Y aumentos de niveles enzimáticos y caseína sérica, bueno, solamente hay que tenerlos en el radar, pero habitualmente es todo lo contrario, así como bueno, aumento de la urea, de la fosfatasa alcalina o que haya pérdida de peso, sí, son cosas que hay que saber que pueden pasar, pero nuevamente con las dosis que se utilizan en enfermedades reumáticas es muy raro de ver. Quería poner énfasis en la tasa de desarrollo de cáncer, que sin embargo la verdad es que es muy baja, 0.6% de otros que no son cáncer de piel, específicamente formas linfoproliferativas o linfomas, y sobre todo a quienes reciben 2 o 3 gramos al día, especialmente en el contexto de combinación con otros inmunosupresores. Bueno, también esto sobre todo se ha visto más en el caso de trasplante renal, cardíaco y hepático. Y bueno, el tema de la piel, este es un poquito más alto, 3.6% de los pacientes, y otras neoplasias en 1.1%. Entonces, solamente hay que tenerlo en el radar y por supuesto que tomar en cuenta esto, digo, no para que no lo tomes, no porque seguramente te van a bombardear allá afuera con que no, es que te están dando un veneno y es que deberías de tomar algo natural, pero ya te diste cuenta que de hecho el micofenato de sodio, el ácido micofenólico y bueno, específicamente el ácido micofenólico es derivado de la naturaleza, de un hongo, y hay otros que son los profármacos que permiten que sea mayor la disponibilidad y pues un tanto mejor su eficacia, pero pues al final es de origen natural y realmente tiene una gran efectividad en muchos contextos. Por supuesto es que hay que cuidar todo esto y utilizar la menor cantidad de tiempo posible, pero hay que sincerarnos aquí. Usualmente se va a emplear en el contexto de trasplante por varios años, por lo menos unos 5, 6, tal vez más años. En el contexto de enfermedades reumáticas puede ser menor, pero es súper variable.
y no esperes menos de 2 años. Entonces, solamente tener en cuenta esto, también tomar en cuenta que de por sí en el paciente trasplantado, por el hecho de utilizar otros inmunosupresores, pues hay más esa posibilidad, porque justamente el cáncer, uno de los mecanismos que lleva a su desarrollo es la pérdida de vigilancia inmunológica. Así que, bueno, son un porcentaje muy bajito, y la verdad es que para todos los beneficios tan impresionantes que se puede tener con su uso, definitivamente lo va a valer por mucho en más del 90% de las personas que se someten al empleo de este fármaco, precisamente para conservar su función, mejorar su calidad de vida, disminuir la posibilidad de rechazo y desde luego alcanzar la remisión y mantenerla en el contexto de enfermedades centrales. Muy importante recordar que muchas de las cosas que vimos aquí se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas personas que reciben el miclofenato de mofetilo o cualquiera de sus variantes, sabiendo que es un profármaco del ácido micofenólico, así como las personas que tienen enfermedades autoinmunes, recordando que aquellas de trasplante es la que tiene una indicación formal, que está pues estudiada desde hace mucho tiempo, que puede ser considerada on-label, y que en el contexto de enfermedades inmunomediadas principalmente es porque lo tomamos prestado de esta indicación, pero hay suficiente nivel de evidencia para sustentar su uso en particulares condiciones, y de hecho tiene un muy buen margen de éxito. Pues si nos ponemos a medir en una balanza, tiene muchísimos más beneficios que riesgos, aunque claro que no se pueden excluir los riesgos, principalmente las infecciones y los problemas gastrointestinales. Se considera como tal un citostático, o sea, lo que lleva es a detener, frenar especialmente una respuesta inmunológica agresiva. Por lo tanto, también se puede considerar un inmunosupresor o inmunomodulador, dependiendo de las dosis en las cuales se emplea, que actúa principalmente en los linfocitos, en adenosín fosfato deshidrogenasa, especialmente en la 2, que es más abundante en esta población de células, y con ello va a disminuir la producción de guanidina y de otros nucleótidos relacionados, que va a permitir emplearlo en distintas indicaciones, como vimos previamente. Rara vez, de hecho, produce complicaciones graves, pero esto, pues desgraciadamente, también depende de la susceptibilidad genética, y no queda de otra más que tener una vigilancia pues cuidadosa. Por eso es importante pues no perderse en el contexto de la consulta, y de verdad, por favor, si quieres tomar algún fármaco o algún suplemento de origen natural, recuerda que esto es natural, pero fíjate el potencial que puede tener. Entonces, no pongas en riesgo tu vida, tu salud, si realmente la indicación está muy clara. Si tienes duda, pues acude a una segunda y si hace falta una tercera opinión. Finalmente, es teratogénico, no se debe utilizar en el embarazo, y bueno, no se recomienda tampoco emplear en la lactancia. No es carcinogénico per se, pero como afecta la respuesta inmunológica, pues especialmente en aquellos que están trasplantados y que requieren de otros inmunosupresores, claro que aumenta el riesgo de cáncer, pero ya viste que la tasa es bajísima: 0.6% para linfomas y otros linfoproliferativos, 1.1% para otro tipo de neoplasias, incluyendo de órganos sólidos, 3.2%, 3.6% en el caso de pues, cánceres de la piel. Aquí lo único que se necesita es comprender que esto va a pasar, sobre todo cuando se hace en el tiempo, pero también recordando que per se el estado de inmunosupresión es un factor de riesgo para desarrollar, pues, por sí mismos, enfermedades neoplásicas. Entonces, todo esto siempre, por favor, platícalo con tu reumatólogo o con tu médico que te esté dando el tratamiento, para que no se quede ningún bache. Y, insisto, si necesitas una segunda o tercera opinión, es mucho más sano que tirar a la basura algo que de verdad puede cambiarte tu panorama. Y te felicito si llegaste hasta este momento, porque quiere decir que eres de las muy pocas personas que todavía son capaces de ver todo lo que se necesita, que realmente les gusta tener conocimiento, que les gusta tener la información de primera mano. Pues por supuesto que este video es para ti, puedes compartirlo con quien desees, y si te quedó alguna duda, pues mira, mejor regrésate a ese punto, repasa
los posibles efectos adversos, platícalos con tu médico si hace falta, pero no tomes decisiones arbitrarias. Te invito también a que si todavía no me sigues lo hagas, que te suscribas, es totalmente gratuito, y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Nos vemos en la próxima, cuídate mucho y que estés mucho mejor.